Bueno, la verdad es que tal y como lo menciona el licenciado Rivera, en realidad aquí no hay mucho que preguntarle al pueblo. Él dice que en los países más avanzados de Europa las consultas son continuas al pueblo, pero en los países avanzados de Europa tienen resuelta la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, tienen trabajo bien remunerado, no tienen problemas ni siquiera de hambre como los tenemos nosotros en nuestro país. Realmente compararse en ese sentido con países avanzados en donde las democracias son fuertes, en donde no se imponen de la manera en que se han impuesto en nuestro país quienes tienen el poder, entonces ahí sí estamos hablando de países en donde tienen resuelto todos sus problemas, que el dinero que les sobra, porque a ellos les sobra para regalarnos a nosotros, países que no hemos ni siquiera podido combatir la corrupción. Entonces, ahí sí vale la pena, con ese dinero que les sobra a los países de Europa, más avanzados de Europa, invertir en esas cuestiones. Pero nosotros, que no hemos podido resolver ni siquiera el problema del hambre, la exclusión social, todos los flagelos sociales con los que tenemos que vivir continuamente en este país, me parece realmente que gastar el dinero, porque eso sí sería un gasto, gastar dinero en preguntas que ellos mismos ni siquiera quieren oír. ¿Por qué no les preguntan por el mandato revocatorio de algunos que han sido electos? Ujú. Y si eso podría preguntarse, pero ni siquiera para eso Ahora, vale la pena invertir el dinero o gastar el dinero de esas consultas, porque tienen un costo elevadísimo. entonces para usted es muy oneroso para las raquíticas finanzas del pueblo hacer una consulta popular, doctora, Ay, aunque si le consultamos a Honduras, yo creo que sería bueno preguntarle al país de temas importantes del país, ¿no cree usted? es correcto, si hubiera que preguntar, pero mire, ni siquiera le hacen caso a las encuestas. Sí. Ahí están las encuestas de desaprobación de este gobierno. Por eso le digo, ¿será que le preguntamos sobre un mandato revocatorio de algunos funcionarios que fueron electos? Ujú. La verdad es que no vale la pena gastar el dinero, porque usted sabe lo oneroso que son esas consultas. Las elecciones nos cuestan a los hondureños carísimo, carísimo. Y creo que hay cosas más importantes que abordar que no las han abordado. Así que yo la verdad es que cada vez siento que los hondureños somos masoquistas por haber permitido que un dolor de cabeza que ya tuvimos y que lo habíamos superado Ujú. nos vuelva a repercutir en nuestro país. Ahora, yo les consulto tanto a usted como al abogado Antonio Rivera Callejas. ¿Cuál es la intención entonces de dar este anuncio en su cuenta de Twitter el expresidente Manuel Zelaya Rosales? Cuando dice que la resistencia popular es un abanderado de la cuarta urna para hacer consultas. Primero usted, doctora. Bueno, abanderados de muchas cosas sobran en el país. El caso es que a quién representa, a qué cantidad de población representa el Frente Nacional de Resistencia Popular. Si en las elecciones votaron por el partido que está en el gobierno, solamente porque hubo una alianza, ellos de ninguna otra manera hubieran ganado si no hubiese sido por la alianza, porque el pueblo hondureño quería realmente terminar con un gobierno que le había hecho mucho daño por la corrupción. Pero en realidad ellos no son una mayoría en nuestro país. Sí. Y van a seguir siendo ese grupito de personas que sí hacen mucho ruido, pero que no constituyen la mayoría en nuestro país. Así que creo que por el capricho de alguien, Ujú. porque alguien se levanta con el pie izquierdo y quiere que entremos nosotros como país nuevamente en un conflicto por una situación preguntada,
Sí. Creo que es absurdo que el país esté gastando el dinero en ese tipo